Ahí se están conectando todos. Yo, mientras, aprovecho para darles la bienvenida. Bueno, pues buenos días a todos. Bienvenidos a esta sesión. Agradecemos a todos el interés y la puntualidad para conectarse a esta transmisión. Y como ustedes saben, el día de hoy vamos a tener una charla con la doctora Luz María de la Mora, subsecretaria de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía de México, a quien agradecemos, saludamos y damos la bienvenida. Muchas gracias. Buenos días. Buenos días. Para los que no me conocen, mi nombre es Laura Trejo, yo soy gerente general de la Cámara de Comercio Mexicano-Argentina, una institución completamente privada que representa los intereses de las empresas mexicanas en Argentina y argentinas en México. Y comentarles que esta sesión forma parte de una serie de eventos virtuales que hemos llevado a cabo desde que inició el confinamiento, en conjunto con nuestra Cámara Espejo en Argentina, la Cámara de Comercio Argentino-Mexicana, junto con nosotros la Cámara Mexicano-Argentina, para hacerles llegar ponentes y personalidades de la talla de la doctora de la Mora que tenemos el día de hoy. Por eso aprovecho para presentar para saludar y agradecer la presencia de Gabriel Sbruzzi, presidente de la Cámara de Comercio Argentino-Mexicana, y Luis Díez, director ejecutivo de la misma Cámara. Como siempre, también agradecemos el interés y el apoyo de las embajadas en los dos países, por lo que el día de hoy tenemos el gusto de contar también con la presencia del embajador Carlos Tomada, embajador de la República Argentina en México, junto con el ministro Alejandro Torres Lepori, ministro de esa misma embajada. Por parte de la Embajada de México en Argentina tenemos también la presencia de Galia Sandoval, quien está al frente del área económica de esta embajada. Nuestra convocatoria el día de hoy fue muy amplia, hay muchísimo interés en escuchar a la doctora de la Mora, por lo que tenemos un auditorio muy amplio y entre ellos se encuentran funcionarios de gobierno, diferentes cámaras, entre ellas cámaras bilaterales hermanas como la Cámara México-Chile, México-Colombia, y también obviamente dirigentes de cámaras sectoriales, industriales y principalmente empresas mexicanas en Argentina y argentinas en México. Todas ellas representando sectores tales como energía, acero, infraestructura, agroindustria, logística, sector financiero, software, vinos, alimentos, etc. Como ustedes saben, tratamos de que las sesiones que nosotros hacemos sea una conversación dinámica y por ello es que hemos invitado nuevamente a Jesús Flores que nos ayude a moderar el panel de hoy. Jesús, buenos días, bienvenido. Buenos días. Jesús es miembro del Consejo Directivo de la Cámara de Comercio México-Argentina y también forma parte de la Dirección Institucional de Tenaris TAMSA, empresa que ocupa la vicepresidencia de esta Cámara. Así que sin más, y antes de darle la palabra a nuestro moderador, me voy a permitir presentar a la doctora de la Mora. La doctora María de la Mora Sánchez, a partir del 1 de diciembre del 2018, fue designada subsecretaria de Comercio Exterior en la Secretaría de Economía. Ha sido jefa de la Unidad de Relaciones Económicas y Cooperación Internacional en la Secretaría de Relaciones Exteriores y jefa de la Unidad de Negociaciones Comerciales Internacionales de la Secretaría de Economía, así como titular de las representaciones de la misma Secretaría ante la Unión Europea en Bruselas y ante la ALADI en Montevideo. Se desempeñó como consejero económico de la Embajada de México en Washington, D.C. y fue parte del equipo de negociación del Telecán. Ha sido panelista del capítulo 19 del Telecán y consultora del Comité Asesor de la División para América Latina del Banco Mundial. En el ámbito académico, ha sido investigadora visitante en el Woodrow Wilson Center en Washington, D.C. y en el Centro de Estudios México-Estados Unidos de la Universidad de California en San Diego. Ha sido también profesora afiliada en la División de Estudios Internacionales del CIDE y es autora del libro Apertura con Reciprocidad. Ha sido miembro del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales, dirigió el programa de We Connect International en México y el capítulo México de Viral Voices Global Partnership, impulsando el desarrollo y la internacionalización de empresas de mujeres.
Cuenta con una licenciatura en Relaciones Internacionales por el Colegio de México, maestría en Economía Política Internacional de la Universidad de Carleton en Canadá y doctorado en Ciencia Política de la Universidad de Yale en Estados Unidos. Ha sido becaria Fulbright del Gobierno de Canadá y CONACYT. Así que muchas gracias por aceptar nuestra invitación y adelante, por favor, Jesús. Muchas gracias. Su secretaria, Luz María, un gusto estar contigo, un privilegio. Ay, muchas gracias, Jesús. Muchas gracias a ti. Hemos titulado esta transmisión Conversación con la doctora Luz María del Amor. Es una conversación, es decir, no es una entrevista, no es una presentación, y el tema es un tema de mucha actualidad, es un tema complejo, yo diría. Yo creo que es difícil llegar a una conclusión. Por lo tanto, va a ser una conversación, intercambio de impresiones, y va a ser muy importante conocer tu visión sobre los temas que vamos a comentar. Los 4 temas con los que vamos a transitar esta charla parten de entender dónde estamos en el mundo global. ¿Por qué? Porque el tema que queremos aterrizar al final son si podemos participar en las cadenas globales de valor. Y entonces, primero hay que entender dónde estamos parados en el contexto global, en un mundo de cambios, 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 cambios. Luego transitaríamos al TEMEC para poder preguntarnos si el TEMEC es un instrumento, y por qué lo es, para ayudarnos a insertarnos en ese mundo de cambios de las cadenas globales de valor. Un tercer tema que transitaremos es cómo nos percibe el resto del mundo, cómo percibimos al resto del mundo, y la doctora de la Mora, como su secretaria de Comercio Exterior, pues buscaríamos que nos comparta su visión de esa relación de México con Asia, la relación con Europa, la relación con América Latina, y luego concluir con el tema objetivo que es, en inglés le llaman nearshoring, es cómo ser proveedor, digamos, en las cadenas de valor, en este mundo cambiante de cadenas de valor, a una economía, digamos, potente, en este caso diríamos nosotros la norteamericana, pero es un tema que va a estar a discusión. Entonces, entro al primer tema, y lo que vemos es que en México los empresarios pues quieren entender qué está sucediendo. Es complejo, todos los días las cosas cambian. Se dice que han surgido oportunidades de nearshoring, pero para esto hay que entender el contexto global por 2 razones. Una, las tensiones que hay entre China y Estados Unidos desde hace prácticamente ya casi 4 años, ¿no? Y la pandemia. Creo que la pandemia viene a ser un factor que incorpora un tema que no estaba previsto y que se vuelve disruptivo en las cadenas de valor. Entonces, diríamos, ese es un tema que nos preguntamos todos los días. Pero por otro lado, vemos que la relación Estados Unidos-China es muy importante. O sea, vemos que Estados Unidos sigue manteniendo un déficit comercial muy relevante con China. Y por otro lado, han reconocido los políticos y los analistas económicos la alta dependencia que existe entre China y los Estados Unidos. Ayer veía las conclusiones del quinto pleno del Partido Comunista en China, y veía que reconocía el Partido Comunista Chino la dependencia, pero también el objetivo de ir hacia una independencia tecnológica, sobre todo. Entonces, vemos que China habla de colaboración, no habla de confrontación. China está buscando ir hacia, lo reconoce en el quinto pleno del Partido Comunista ayer, quiere ir hacia más tecnología de las cadenas de valor. Y por otro lado, vemos que en la crisis China-Estados Unidos, muchas de las excepciones que ha habido se las ha otorgado a China, Estados Unidos. Entonces, es difícil esta pregunta, sobre todo en un contexto de elecciones, donde se dice que si gana Trump va a haber un resultado, si gana Biden va a haber otro resultado.
Entonces, la pregunta en específico sería, ¿qué está sucediendo? ¿Es retórica? ¿Es una cuestión de corto, mediano, largo plazo? ¿Cuál es la visión? Bueno, buenos días a todos ustedes. Perdón. Buenos días a todos ustedes. Primero que nada, pues agradezco mucho la invitación al día de hoy a tener esta conversación con Jesús Flores en el marco de la Cámara de Comercio México-Argentina. También, pues es para mí un gran gusto el poder compartir este foro con Jesús. Laura, muchísimas gracias por la invitación. Gabriel, Luis, embajador Tomada Galia, muchas gracias a todos por estar aquí presentes y pues espero poder contribuir en algo a la discusión. Como bien dice Jesús, no es nuestra intención hacer ninguna conclusión definitiva sobre este tema. Yo creo que más bien es invitación a reflexionar y también una invitación a pensar en los retos y las oportunidades que nos trae esta situación que estamos viviendo. Yo empezaría por señalar, Jesús, para atender la pregunta que planteas, es que la tensión comercial entre China y Estados Unidos, la pandemia, lo que reflejan es que vivimos hoy por hoy en un mundo que está completamente y auténticamente globalizado. ¿A qué me refiero? Todos estamos interconectados de alguna forma. Lo que sucede entre China y Estados Unidos nos afecta a todos en el mundo. La pandemia, la única forma en la que vamos a poder superarla es a través de la cooperación y a través del trabajo conjunto. Si sale un país adelante, vamos a salir todos. Si uno se queda atrás, eso nos va a afectar a todos. Entonces, creo que hoy por hoy es mucho más evidente que la cooperación internacional y el multilateralismo son esenciales para que el mundo pueda avanzar. Y sin embargo, y esto es paradójico, el multilateralismo está pasando por una muy severa crisis y esto resultado principalmente, creo yo, y esa es una opinión y una observación personal, resultado de políticas nacionales, que yo creo que en donde nos hemos equivocado muchos países desde el 2009. ¿En qué nos hemos equivocado? La crisis financiera del 2009 incrementó las brechas de desigualdad, sobre todo en los países más avanzados. También afectó a México, pero también afectó de una forma muy significativa a Estados Unidos, al Reino Unido, a la Unión Europea. Y tuvo impactos muy fuertes en términos de el ingreso y en términos del acceso a servicios que tradicionalmente la clase media de estos países había tenido, como son los servicios a la educación pública, a la educación en general, y los servicios de salud. Entonces, estos servicios, por razones obviamente de política interna y para atender la crisis financiera, sí crearon una mayor desigualdad adentro y también generaron una gran insatisfacción que han aprovechado políticos populistas. Es una realidad que no podemos olvidar, el hecho de que el día de hoy tenemos economías que estamos enfrentando la pandemia en condiciones de grandes retos, sobre todo para las clases medias y las clases más desfavorecidas. Es una realidad que la situación que vivimos el día de hoy está acrecentando estas brechas de desigualdad. Y eso es un reto enorme. ¿Y por qué es un reto enorme? Porque, como ya lo hemos visto, algunas de las respuestas fáciles en muchos países pues han sido los nacionalismos, los proteccionismos, los populismos. En Estados Unidos particularmente, y solamente un ejemplo, no es porque sea el único país, pero en Estados Unidos vemos, por ejemplo, que la elección del presidente Trump en el 2016 fue precisamente resultado de esta necesidad de encontrar una solución rápida a la gran frustración y a la realidad de una situación económica muy compleja para la clase media y media baja en Estados Unidos. Y sobre todo a los sectores de la economía que de alguna forma o no están integrados a los mercados internacionales o que han resultado afectados por la globalización, porque eso es cierto. En cualquier política pública y la política de integración, la política comercial,
no está exenta de tener costos y beneficios y no está exenta de tener ganadores y perdedores. Eso lo sabemos muy bien. El tema es cómo hacemos para que estos que resulten afectados o los que puedan resultar perdedores en estas políticas puedan tener acceso a cierto tipo de apoyos o recapacitación, reentrenamiento, ¿no? Replanteamiento. Al final del día, creo yo que las tendencias de la propia globalización no las vamos a parar, pero las podemos ayudar a paliar. Ahora, específicamente sobre el tema que nos afecta a nosotros en México, yo quisiera comentar el tema China-Estados Unidos. El tema China-Estados Unidos, aunque es de estos dos países, afecta al mundo y afecta a México. China se convirtió de facto en nuestro socio comercial, en nuestro segundo socio comercial, gracias al TELECAN. ¿Y por qué lo digo gracias al TELECAN? Porque el Tratado de Libre Comercio de América del Norte se da en un contexto en donde en el 94 entra en vigor este tratado, pero en el 2001 entra China a la Organización Mundial del Comercio con derechos plenos como miembro de la organización. Se convierte en socio de México también a través de la membresía a la organización y se da un gran éxodo de empresas de Estados Unidos, en Estados Unidos, pero también en México, hacia China, por lo que este país ofrecía y por también la expectativa, ¿no? La expectativa de un mercado que se abría y de un mercado que ofrecía grandes beneficios para la inversión. Y en este sentido, al ser México un eslabón importantísimo para la industria en Estados Unidos, tenía sentido el poder importar insumos, maquinaria, equipo, componentes de China hacia México que se incorporan a la oferta exportable mexicana, que es parte de una cadena de proveeduría en América del Norte. En sectores clave como el sector automotor, el sector autopartes, eléctrico, electrónico, maquinaria, equipo, componentes, etc. Entonces, China y Estados Unidos son, al final del día, nuestros principales socios comerciales, aun cuando con China no tenemos un tratado de libre comercio, y aun cuando con China, pues tenemos una relación bastante desbalanceada en términos de comercio bilateral y en términos de déficit. Pero creo que lo tenemos que entender como parte de un proceso de globalización que está aquí y, en mi opinión, llegó para quedarse. Si bien hay importantes retos en esta relación entre China y Estados Unidos, China y Estados Unidos hoy por hoy, y yo creo que en un futuro, seguirán estando igualmente interconectados como lo han estado hasta el día de hoy. La política del presidente Trump de aplicar aranceles para reducir el déficit, lo que ha hecho es encarecer las exportaciones de China a Estados Unidos, igualmente encarecer las exportaciones de Estados Unidos a China, reducir en cierta medida, si es cierto, el ritmo de participación y el ritmo de crecimiento de las exportaciones de ambos lados. China en su momento llegó a ser el primer socio comercial de Estados Unidos, hoy es el tercer socio, sin embargo, sigue siendo el principal proveedor de Estados Unidos. México es el segundo proveedor de Estados Unidos y México es el segundo mercado de exportación. Canadá es el principal mercado de exportación de Estados Unidos y China es el principal proveedor de Estados Unidos. Entonces, ¿qué es lo que esto significa? Que evidentemente hay una tensión muy fuerte, hay una tensión que va más allá de lo comercial, hay una tensión que está reflejada, en mi opinión, en una carrera tecnológica, una carrera que va mucho más allá de si me compras o no me compras, ¿no? Y que va mucho más allá de los aranceles. Los aranceles me parece que son solamente un lunarcito en el panorama general, y estamos viendo que China compite con Estados Unidos, naturalmente como dos potencias que compiten, en temas
que se plantean sobre todo en el Plan 2025 de China. El Plan 2025 Made in China, que tiene toda una serie de disposiciones, 10 puntos amplios, generales, pero que lo que buscan es la superioridad de China, la carrera en términos de tecnología, en términos de desarrollo de telecomunicaciones, internet, etc. Entonces, esto obviamente es una tensión muy fuerte. Y me parece que, y creo que no soy la única que lo piensa así, los analistas lo que señalan es que el enfoque que le ha dado la administración Trump a esta confrontación con China, primero una tensión bilateral entre ambos. Temíamos que se nos fuera un poquito el internet, ya nos había anticipado la doctora de la Mora que esto podía pasar, así que vamos a esperar que se restablezca. Aprovecho también esta pausa para mencionar que el día de hoy también nos acompaña el embajador Víctor Hugo Morales, embajador de México en Perú. Muchas gracias. Perdón, doctora de la Mora, la dejamos de escuchar un momento, pero creo que ahora ya. Pero fue un momentito, fue medio minuto. El internet nos juega malas pasadas, una disculpa. Bueno, nada más para concluir, mi comentario era que creo que la forma en la que la administración del presidente Trump ha enfrentado esta situación con China de querer hacerlo por sí mismo, solo Estados Unidos contra China, me parece que es un enfoque que le resta efectividad, porque yo creo que algunas de las preocupaciones que tiene hoy por hoy Estados Unidos con respecto a inversiones, protección a la propiedad intelectual, temas relacionados con privacidad de datos y seguridad en temas de telecomunicaciones o temas incluso de derechos humanos y democracia, creo que son compartidas por muchos países en el mundo y creo que muchos compartimos las preocupaciones que tiene Estados Unidos con respecto al avance de China. Entonces, ahí me parece que la visión unilateral, aislacionista, nacionalista, le ha restado efectividad a lo que se podría lograr en una relación ganar-ganar entre Estados Unidos y China para el mundo. Gracias. Perfecto, ¿no? Muy claro, muy claro, muy claro. Ahora, me parece que queda atendidas los cuestionamientos que había yo puesto en el primer segmento. Y me parece entonces que ahora la segunda pregunta es entender cómo el TEMEC, si sabemos que cambió, porque tuvo cambios importantes, ¿no? Está el tema de la temporalidad, está el tema de las reglas de origen, el tema laboral, el tema enforcement, el tema transshipment, etc. Cuesta un poco de trabajo ahora entender por qué sí es una herramienta muy útil para el nuevo mundo. Hay personas que incluso piensan que hoy es un acuerdo de carácter más regional, a diferencia de que antes era más global, por decirlo así, dadas las reglas de origen. Entonces, me gustaría escuchar los comentarios de si TEMEC embona perfecto en esta reflexión que acabamos de hacer y sobre todo pensando para la última pregunta, que sería el tema de las cadenas globales de valor y el reshoring. Sí, muchísimas gracias, Jesús, por en concreto el Tratado México-Estados Unidos, que incluye una serie de disposiciones de lo que el comercio de bienes, servicios, inversiones, incluso
las nuevas formas de hacer comercio, como la economía digital o el comercio electrónico, lo que señalan son, por una parte, disposiciones que están atendiendo preocupaciones del medio ambiente. Hoy por hoy no podemos ignorar que el componente ambiental, temas relacionados con la economía circular, aprovechamiento de recursos, la transición energética, todos esos son temas que llegaron para quedarse y son los temas del siglo XXI porque es la conservación de nuestro planeta y la sobrevivencia de la humanidad. Y eso es una realidad que no podemos evitar. Estos temas están incluidos en el tratado. También hay otros temas relacionados con, por ejemplo, protección de los derechos de los trabajadores, que ya venía desde el TIPAT, no es totalmente del TEMEC, esto es un tema que ya venía del TIPAT, en el TEMEC hay algunas profundizaciones, pero creo que son un laboratorio para las futuras reglas del comercio internacional. Así como el TELECAN en los años 90 fue un laboratorio también para reglas que se incorporaron a los acuerdos de la Organización Mundial del Comercio, como por ejemplo los temas de agricultura, los temas de propiedad intelectual, los temas de inversión. Ahora me parece a mí que este nuevo modelo, no por señalar que es el modelo ideal, no, pero sí es un modelo que está yendo más allá de la integración, digamos, de los productos, bienes y servicios, inversiones hacia los procesos que involucran impactos ambientales, impactos laborales, la forma de regular, el proceso regulatorio. Todo esto son procesos de producción que normalmente no teníamos incorporados en tratados de libre comercio. Entonces, yo creo que el TEMEC sí establece un nuevo paradigma que se tendrá que ir afinando con la forma en la que lo vayamos implementando, pero sí marca una nueva pauta de temas, obligaciones, responsabilidades y oportunidades para los países que participamos en él. Entonces, estas nuevas reglas, yo creo que Estados Unidos las va a retomar para otros tratados comerciales, incluso para el sistema multilateral y para otros foros. Y México las debe de tomar también, porque al final del día son el nuevo estándar para nosotros. Ahora, yendo a la segunda parte del comentario, ¿qué es lo nuevo del TEMEC y en qué sentido nos marca un nuevo camino en lo que se refiere a la globalización y a nuestra relación con nuestro tercer socio comercial, en este caso que no sería Canadá, sino sería China, y no por restarle importancia a Canadá de ninguna manera, pero con China tenemos más comercio que con Canadá. Hoy por hoy el comercio con China es de 90,000 millones de dólares, nuestro comercio con Canadá es de alrededor de 25,000 millones de dólares según cifras mexicanas, de 35,000 millones según cifras canadienses. Entonces, sí hay algunos temas que me parece a mí, como por ejemplo las reglas de origen del sector automotor, que tienen cambios muy significativos. Por ejemplo, no es una regla de origen con un valor de contenido regional, como lo teníamos en el TELECAN de 62.5%. Hoy tenemos un régimen de origen que incluye un valor de contenido regional de 75%, un valor de contenido laboral que debería llegar al 40-45% dependiendo del vehículo, un tema relacionado con autopartes esenciales, principales y las otras. Y por último, pero no menor, un contenido de acero y aluminio de 70%, que en el año 7 será acero que tenga que ser fundido y colado en la región. Evidentemente, estas reglas de origen lo que están buscando es que la inversión se venga a América del Norte, que la inversión esté asegurada, que las preferencias arancelarias estén solamente o estén reservadas para los que invertimos en esta región y para los que queramos atender este mercado. El reto para México y el reto para América del Norte será asegurar que ese régimen de origen permita mantener la competitividad de la industria regional. Ese es el principal objetivo, que aun cuando podamos desarrollar nuevas inversiones y que podamos
fortalecer la cadena regional a través de proveedores regionales, que sí tengamos la capacidad de mantener esa competitividad, porque es cierto que en productos o insumos, como por ejemplo en el sector electrónico o en el sector acero, nuestra dependencia es muy alta. Sí se ha desarrollado la industria, ¿no? Entonces el reto es cómo hacemos para que esos productos los podamos seguir importando o que podamos asegurar que contamos con ellos. Pero por otro lado, hay toda una serie de productos en el sector de la manufactura, como por ejemplo el sector electrónico, en donde reconocimos los 3 países que la cadena de proveeduría y la industria. Entonces tenemos reglas de origen que se simplificaron, se facilitaron y se flexibilizaron. En el sector químico tenemos una serie de reglas que introducen nuevos conceptos que permiten también reconocer el carácter global de la industria. Entonces, creo que lo que debemos de tener en cuenta es que la globalización llegó para quedarse. La globalización no se va a desaparecer como resultado de la crisis que estamos padeciendo, ni de la pandemia, ni de las tensiones comerciales entre China y Estados Unidos. Me parece que lo que tenemos que tener claro es en qué partes de la cadena y en qué cadenas productivas esta fragmentación se va a seguir dando, en cuáles vamos a tener una posibilidad de obtener un desacoplamiento o un replanteamiento de la cadena. Y muy importante, para que esta cadena plantear o se pueda modificar o se pueda relocalizar, tenemos que asegurar que las condiciones están dadas para desarrollar proveedores nacionales o proveedores locales o regionales y que también contamos con todas las condiciones de complejidad económica y las condiciones macro y micro que se requieren para que esa cadena pueda realmente prosperar, ¿no? Entonces, creo, Jesús, que el TEMEC brinda muy buenas oportunidades a la región para aprovechar las oportunidades de relocalización que pudiera llegar a tener algunas empresas e industrias y sectores. El TEMEC da la pauta, pero al final del día creo que serán las industrias las que decidirán y los sectores, las empresas las que decidirán en qué medida estas condiciones les convienen para seguir replanteando estas cadenas. Bien. Gracias. Una pregunta asociada al último comentario. Cuando hablas de relocalización, ¿crees que es muy temprano hablar ya de indicios claros de relocalización o crees tú que existen ya elementos que permitan identificar esas posibles tendencias de dónde estarían esas posibilidades de relocalización? Sí, ¿Qué piensas? mira, yo creo que, gracias por la pregunta, Jesús, ya las estamos viendo. Ya está. La relocalización ya se está viendo en México por lo pronto como resultado de la guerra comercial entre China y Estados Unidos, ¿no? Diversas empresas en sectores, por ejemplo, logístico, en sectores de producción de autopartes, de productos del sector automotor, empresas terminales, productoras de todo tipo de vehículos, ¿no? Empresas de consumibles, ¿no? Electrónicos, y también en el sector, por ejemplo, textil, confección. Sí se ve que la incertidumbre que introdujo esta política comercial de Estados Unidos unilateral, impredecible, sí hizo a muchas empresas repensar su ubicación en el mundo. Y la verdad es que el TEMEC, aún con todos los retos que plantea, al ser concluida la negociación y al entrar en vigor, sí dio un foco a las empresas y dijo, bueno, aquí hay una ruta clara, sabemos cuáles son los retos, sabemos cuáles son las obligaciones, sabemos que tal vez
relaciones ambientales, laborales, compliance, etcétera, pero tenemos claridad. Aquí sabemos cuál es la ruta y cuál es el camino, que es lo que falta en la otra parte de la política comercial de Estados Unidos. Claro, claro, claro. Ahora, podríamos decir con lo que estás comentando que el viejo paradigma de apoyar a lo que se llaman industrias intensivas en recursos laborales y más versus las industrias intensivas más en conocimiento, en tecnología, en innovación, estaríamos yendo y apostando por lo que acabas de mencionar hacia el segundo rumbo. ¿Lo expreso bien? Sí, 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 claro que sí. A ver, yo, bueno, creo que no es, en mi opinión, no es uno por otro. No siento que sean como suma cero, Okay. sino más bien creo que la ecuación o la pregunta es cómo hacemos para avanzar en los dos rumbos. Okay. Por una parte, es cierto, tenemos en América del Norte y en México en particular, tenemos retos con respecto a la manufactura, los empleos en la manufactura, la calidad de los empleos y el ingreso de una forma importante. Entonces, el reto para nosotros es una capacitación, es generar los recursos y el talento en América del Norte. Incluso te diría que tenemos un capítulo en el TEMEC, que es el capítulo de competitividad, en donde uno de los puntos de la agenda, son varios puntos, no son muchos, pero uno de los puntos de la agenda es precisamente cómo hacemos para que tengamos en la región los recursos humanos que podamos aprovechar, el talento de la región, para que participe y eleve competitividad y también que elevemos el estándar y el bienestar, el estándar del ingreso y el bienestar de la población en América del Norte. El segundo también es parte del capítulo de competitividad y de nuestra agenda que estamos trabajando con Estados Unidos y Canadá en términos de cómo hacemos para promover una industria tecnológica, innovaciones, la industria revolución industrial 4.0, y todo lo que implica el poder transitar hacia la economía digital, donde sabemos que tenemos que generar toda una serie de, vamos a generar empleos que hoy no conocemos, que hoy en las escuelas no estamos todavía listos para enseñar a los chicos sobre los empleos que vamos a tener en los próximos 10, 15, 20 años. Y esos empleos seguramente van a ser mucho más que los propios empleos que se pudieran llegar a generar en la manufactura. Entonces, el reto y la oportunidad es enorme. El reto es enorme porque tenemos que transitar sí o sí, y la industria lo está haciendo, y todo el mundo lo está haciendo, independientemente de lo que queramos o decidamos. O sea, la industria va para allá, la producción va para allá, todo lo que tiene que ver con la economía digital está transitando rapidísimo. Y lo que nosotros necesitamos es generar en América del Norte ese talento. Y hay un estudio del Wilson Center que se los recomiendo ampliamente, que habla precisamente sobre este tema, el desarrollo de talento en América del Norte y cómo los tres países podemos trabajar para avanzar hacia allá. Canadá va a la vanguardia en América del Norte, Estados Unidos segundo y México tercero. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo en el TEMEC es desarrollar esa agenda de competitividad hacia los próximos 10, 15 años para que tengamos en cuenta el tema que tú bien mencionabas, Jesús, la parte laboral en la manufactura, pero también el talento hacia la innovación y cómo hacemos también para tener una agenda de innovación tecnológica que nos permita tener o asegurar que la región siga siendo una región competitiva hacia el futuro.
Gracias. Correcto. No, yo siento que esto que acabas de comentar, yo no soy inversionista, pero si yo fuera inversionista diría que serían los grandes mensajes. En la medida en la cual se va dejando claro la necesidad de tener claro que se requiere tiempo, hay una ruta hacia, déjame decirlo de alguna forma, no se me ocurre otro vocablo, sustituir la importación de bienes intermedios, no sé si expresarlo de otra manera, pero si encuentras un vocablo mejor, ayúdame, por favor. Dos, el tema de talento, que me parece sustantivo, pero son apuestas importantes que van a requerir tiempo, ¿no? Y me parece que esas señales a los inversionistas que piensan en la región y que ven la cercanía de México y las reglas de México con Estados Unidos y Canadá, y de alguna forma también con nuestro segundo socio, que es China, empiezan a embonar. Ayúdame a expresarlo, si estoy diciendo correctamente o hay algún error. No, mira, yo creo, Jesús, que el reto para nosotros no está en pensar cómo nos alejamos o cómo nos distanciamos o retraemos, digamos, de lo que son las realidades de la economía internacional, de la industria, de la producción, del consumo. O sea, ese me parece que no es el camino. El camino es cómo hacemos para que, reconociendo los retos que son importantes, reconociendo la agenda hacia dónde quiere ir China, hacia dónde quiere ir Estados Unidos, hacia dónde queremos ir nosotros. ¿Cómo hacemos entonces para aprovechar lo que sí tenemos? ¿Qué tenemos? Tenemos un TEMEC, tenemos nuestra principal fuente, digamos, de crecimiento a través del comercio en América del Norte, pero también tenemos un puente importantísimo en el Asia-Pacífico. No solamente en nuestra relación comercial con China, que es un actor principal, tenemos también un acuerdo que es el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico, TIPAC, o también conocido como TPP-11 ante la ausencia de Estados Unidos, que nos vincula de una forma, me parece a mí, importantísima y estratégica hacia la zona que ofrece las mayores potencialidades de crecimiento en el siglo XXI, que es el Asia-Pacífico. Nos vinculamos con Japón, que es ya un socio comercial principal, es nuestra cuarta fuente de inversión extranjera directa, es un gran inversionista en el sector automotor, autopartes, electrónico y en infraestructura en México. Nos vincula con mercados tan importantes como Singapur, Vietnam, Australia, Nueva Zelanda, en un futuro cuando Malasia lo apruebe también con Malasia, pero realmente las innovaciones, el desarrollo tecnológico, el crecimiento del comercio internacional estará dado por lo que sucede en el Asia-Pacífico. Entonces, nuestra participación en los mercados internacionales y en nuestra vinculación con la región Asia-Pacífico me parece que puede ser de un gran beneficio para México, porque sí estamos afortunadamente, en mi opinión, posicionados desde México para tener una integración principal con Estados Unidos y Canadá, pero también a través del TIPAC con el Asia-Pacífico, aun cuando, como bien lo señalaba yo, China es nuestro segundo socio comercial y China no es parte, pero estamos participando de la zona en donde China está jalando a la economía de la región, pero también un país como la India, que también está teniendo tasas de crecimiento muy significativas. Entonces, creo yo que no debemos de perder la brújula. Hoy tenemos una situación complicada, sí, por la pandemia. Tenemos una situación, pues obviamente de recesión económica mundial y nacional. Acaban de salir los datos de INEGI el día de hoy
donde pues se ve una caída del 9.6% del producto con respecto al año anterior. Sí, sabíamos que esto iba a ser muy difícil. La perspectiva de crecimiento para la economía mundial es de más o menos una caída del 5%, y ahora con el rebrote en Europa, el rebrote en Estados Unidos, puede llegar a ser incluso mayor. Pero esto va a pasar. La coyuntura es complicada, seguirá siendo complicada por algún rato, pero va a pasar. Y México y las cadenas globales de valor vamos a seguir. Vamos a seguir, ¿no? O sea, eso no se va a romper. Creo que la pregunta hoy es, ¿cómo hacemos para que en el contexto de esta pandemia y en el contexto de dificultades, obviamente, de todas las economías, cómo hacemos para que las cadenas de valor sean más resilientes y mantengan la competitividad? Y ahí es el momento de innovar, es el momento de repensar, es el momento de replantear, el momento de utilizar la tecnología, es el momento de retomar esfuerzos, reagruparnos y decir, bueno, esto es lo que tenemos y con esto vamos a trabajar y vamos a salir adelante con una mejor posición tal vez en un futuro. Gracias. Gracias a ti. Y para ir, prácticamente el tiempo se va yendo rápido, para ir más o menos a los dos temas restantes. Uno, me gustaría, mencionaste nuestras relaciones con el resto del mundo, pero me gustaría escuchar, ¿cómo crees tú que hoy este mensaje que acabas de comentar está transitando hacia el resto del mundo? Es decir, ¿cómo nos percibe Europa, cómo nos percibe Asia, cómo nos percibe América Latina? Tú, como con tu visión de negociador internacional, ¿qué nos puedes compartir? Pues sí, muchas gracias, Jesús. Mira, yo creo que México es un país que se ve desde afuera como un país que ha hecho la tarea de reformar una economía que en los años 70, 80 fue una economía que padeció mucho. Padecimos mucho hiperinflación, crisis, endeudamiento. Creo que hoy México es visto como un país que tiene responsabilidad macroeconómica, responsabilidad fiscal, responsabilidad un banco central autónomo, con una economía estable y con fundamentos. También se le ve como una economía que tiene una población joven, una población que tiene capacidades para transitar hacia la economía digital del siglo XXI, algo que resulta realmente muy satisfactorio y muy motivante es el hecho de que prácticamente con todas las empresas que me ha tocado trabajar y con las que he platicado, siempre reconocen al talento y la mano de obra mexicana como una mano de obra de excelencia. En términos de productividad, en términos de creatividad. También es reconocido como un país al que se le ve en el largo plazo, para invertir en México, no solamente para atender el mercado mexicano, sino para desde México atender mercados en Norteamérica, en América Latina, Europa, Asia. México es una plataforma hacia diversos países en América Latina. Creo que México es visto como una opción real de inversión y producción, porque además tenemos experiencia negociando y también tenemos experiencia trabajando con otros países, ¿no? Por ejemplo, en el caso específico de nuestra relación con Argentina, aprovechando que estamos en la Cámara de Comercio México-Argentina, pues es una relación que data de los años 80. Hemos podido trabajar en construir un andamiaje institucional a través del acuerdo bilateral al AC6, el AC55, y a pesar de los vaivenes económicos que pudiéramos llegar a tener ambos países, es una relación institucional que se ha ido fortaleciendo y que estamos siempre buscando ampliar.
las inversiones de Argentina en México están aquí, las inversiones mexicanas están en Argentina y son de largo plazo, ¿no? Entonces, creo que México es visto también, y este es un comentario que me hizo una persona japonesa, y para mí pues es un gran honor que nos digan esto, porque creo que nos muestra también los avances que hemos tenido. México es visto como una clase empresarial seria, una clase empresarial comprometida, responsable, una clase empresarial que ama, se ha profesionalizado en las 3, 4 décadas que llevamos de apertura. Entonces, todo eso me parece que son elementos que a veces nosotros perdemos de vista porque los tenemos aquí, los vivimos, pero que México desde fuera es visto como un socio confiable. Eso es lo que yo te diría. Muchas gracias, muchas gracias. Bien, entonces entraría ya al cuarto tema, el famoso, digamos, me gustaría que retomemos lo que hemos conversado y entrar al último tema, el tema de nearshoring, es decir, cómo ser proveedor en la cercanía a un mercado pues grande, poderoso. Y tengo aquí unas 4 o 5 citas de un estudio que recientemente leí de McKinsey, que me pareció muy interesante, que dice más o menos el 93% de los ejecutivos entrevistados en este estudio de McKinsey, dice, de empresas globales, dice, va a buscar el nearshoring. 93%, o sea, es muy alto, ¿no? Identificó que un 25% de todas las exportaciones que existen en el mundo, que lo calculó entre 3 y 5 trillones de dólares, ¿sí? Están en riesgo de disrupción por la supply chain, por diversas razones, ¿sí? Y el estudio identifica 6 tipos de posibles disrupciones, y lo hace en un análisis de cross-section con 4 tipos agrupa los sectores en 4 áreas, pero identifica las pandemias, los ciberataques, los temas geofísicos, los volcanes, los huracanes, las ondas de calor, los incendios, etcétera, las inundaciones y las disputas comerciales, ¿sí? Y entonces, este análisis que lo dividió en 4, agrupó todos los sectores de cadenas de globales de valor de alta innovación, de recursos intensivos en recursos naturales, en los que requieren mucho procesamiento, como podría ser el vestido, el textil, el vidrio, etcétera, y los que son intensivos en manos de obra, ¿sí? Y entonces, a mí me pareció muy interesante, pero la conclusión de todo esto, y lo que quiero compartir, es que resulta del estudio que los que son de alto riesgo de disruptivo son los de alto valor agregado. Sí, pues es interesante ver eso, ¿no? Y que es donde quisiéramos estar. Y los que son de menor riesgo, y entre comillas, son los que son intensivos en manos de obra, ¿sí? Y que es donde tú dijiste, bueno, hay que buscar el equilibrio, ¿no? Entonces, y luego en un mundo muy complicado, desde el punto de vista proteccionista, el número de casos antidumping que hay en el mundo, todos contra todos, ¿no? En los diversos sectores. Entonces, hasta ahí llego en esta reflexión, porque el estudio simplemente muestra eso, no va más, ¿no? Lo único que dice es que como empresa que participas en los comercios, en el comercio exterior, tienes que tener presente que hay un riesgo de aquí para adelante, o ya venía de atrás, donde estás vulnerable, ¿sí?, a las disrupciones y a tener pérdidas muy importantes, ¿no? Entonces, te dejo esta reflexión, simplemente, sobre qué pensar, sobre todo desde el punto de vista de trade-off entre los que son altamente vulnerables y los que son menos vulnerables, la necesidad por ir por sectores de mayor valor agregado para estar en posibilidades de ir a mayor bienestar económico.
Entonces es un mundo complejo, ¿no? No queda duda, es un mundo complejo. Y con esto cerraría la conclusión y ver tus comentarios finales. Sí, mira, gracias Jesús. Yo te diría dos cosas. Primero, en el nearshoring, ¿qué es lo que estamos buscando? Estamos buscando estar cerca del consumidor final. Ese es el objetivo, ¿no? ¿Cómo le hago para llegar al consumidor final en temas que me hagan competitivo, que me hagan la mejor opción? Oferta de valor, precio. ¿Cómo le hago? Hay algunas cadenas que han decidido, o algunos sectores, empresas, industrias, que han fragmentado su producción de una forma muy importante, como por ejemplo el sector electrónico. Y sin embargo, hay algo aquí importante. Si tú ves los datos del monitor de comercio exterior de la Organización Mundial del Comercio, uno de los pocos sectores que tuvo crecimiento en la pandemia fue el sector de producción de electrónicos, junto con el de alimentos. Y la cadena electrónica es la más fragmentada, yo te diría, o de las más fragmentadas a nivel mundial. Entonces es como, o sea, no me estás diciendo que si estás fragmentado, entonces no hay opción. ¿Y por qué? Pues porque todo el mundo necesitamos consumir electrónicos, desde para ver la tele y poder acceder a la educación, comunicación, celulares, computadoras, por el trabajo en casa. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Sí es cierto que hubo interrupciones en la cadena de proveeduría, claro que sí, porque de repente insumos que venían de China, insumos que venían de diferentes partes de Asia, pero tal vez en el momento la logística se encareció incluso por avión, ¿no? Sin embargo, al final del día, la producción se mantuvo y llegó al consumidor final. Entonces, hay otro tipo de productos que tal vez tuvieron otro tipo de impacto, como fue la cadena del sector automotor, donde sí, efectivamente, por ejemplo, en el caso de México, el cierre que tuvimos en diferentes momentos en Canadá, en Estados Unidos, en México, pues sí implicó que la proveeduría de ciertas autopartes se interrumpieran para la producción de vehículos, pero también se interrumpió la demanda de vehículos porque pues ante la falta de demanda, ante la falta de ingreso de grandes cantidades de personas, pues se interrumpió la cadena, ¿no? Entonces, eso, o sea, el cuestionamiento aquí es que siempre, como tú lo señalabas, siempre hay riesgos, ¿no? Riesgos de desastres naturales, riesgos de pandemia, riesgos políticos, ¿no? Y riesgos, por ejemplo, de disputas comerciales, ¿no? Creo yo que la globalización misma y la participación, y en este caso me refiero específicamente a México, estamos teniendo un proceso de aprendizaje. ¿Cómo poder enfrentar sector público y sector privado? Porque en el sector público nosotros también tuvimos que aprender, por ejemplo, ¿qué es eso de sectores esenciales? Nosotros no teníamos esa definición de sectores esenciales. Nunca nos habíamos puesto de acuerdo con Estados Unidos y Canadá para definir los sectores y posteriormente qué significaba tener esos sectores esenciales en términos de una pandemia, ¿no? Y cómo íbamos a tener, digamos, protocolos sanitarios que pudieran protegernos, ¿no? Entonces, creo que esto ha sido un proceso de aprendizaje duro, importante, pero que al final del día, me parece a mí que lo que hace es introducir nuevos elementos en lo que son la operación de las cadenas globales de valor. A mí me parece que las cadenas la globalización no está terminada, al contrario, creo que con esto lo que hemos aprendido es a introducir nuevos elementos para asegurar la resiliencia y la competitividad de las cadenas de valor. Sí hay algunos productos tal vez en donde sí vayamos a ver un nearshoring, un desacoplamiento, tal vez en productos del sector farmacéutico,
dispositivos médicos y en algunos sectores que pudiéramos llegar a considerar estratégicos desde un punto de vista de seguridad nacional, más que una práctica generalizada de la producción global. Al final del día, creo que la tecnología también ha sido un importantísimo aliado en esta pandemia, pero también en lo que se refiere a hacer resilientes estas cadenas globales de valor, ¿no? Correcto. Muchas gracias. Correcto. No, muy bien. Pues hemos cubierto los 4 temas. Déjame yo nomás destacar, hay muchas notas que tengo acá. Me quedo con 4 comentarios que me parecieron muy relevantes. China y Estados Unidos seguirán interconectados. Es una frase que tú diste. La importancia en la relación China y México, que simplemente es también para tenerla muy analizada, la importancia que tiene la región como factor para la atracción de inversiones. Hay una frase que también que me amo mucho, como dijiste, no hay que retraerse a la economía internacional. Y estamos aprendiendo también, eso también me parece muy importante porque queremos hacer rápido la tarea, pero estamos en un proceso de muchos cambios y muchas preguntas que no tenemos. Yo te agradezco. No sé si hay todavía espacio, si hubo preguntas, un espacio para 2, 3 minutos. No sé si los tenga. Claro que sí. Sí, con mucho gusto. Para poder desahogar claro una que sí. pregunta. Sí, muchas gracias. ¿Lo hay? ¿Existe, Laura? Sí, Jesús, hay algunas preguntas. En realidad, la mayoría de estas ya han sido contestadas, pero voy para no abusar del tiempo de la doctora, en realidad lo que más tenemos son felicitaciones y saludos a la doctora. Comentaba, en este caso de la innovación, hay por aquí una pregunta. Dice, nos gustaría saber qué planes tiene el gobierno de eliminar los aranceles en productos necesarios para el ensamble y la fabricación de vehículos eléctricos en México. Al eliminar los aranceles para la importación de BE, pierde competitividad la industria local al mantener aranceles en ciertos artículos necesarios para su ensamble local. Esa es alguna de las preguntas. Como le decía, en realidad son saludos y felicitaciones. Hay algunas preguntas muy específicas de productos muy específicos que esas igual se las vamos a mandar directamente a su correo, pero con esto yo creo que estaríamos cerrando. Sí, sí, muchas gracias, Laura. Sí, por favor, hazme llegar las preguntas para que nosotros con mucho gusto las contestemos. En el caso específico de los vehículos eléctricos, que efectivamente lo que estamos es viendo una transición hacia una nueva tecnología y hacia una nueva industria. Prácticamente en México yo les diría que las autopartes componentes están libres de arancel en su mayoría, independientemente de los tratados de libre comercio que tenemos. Aranceles de nación más favorecida están prácticamente libres de arancel. Sin embargo, creo que en este momento lo que debemos de hacer, o lo que invitaría yo en caso de que tengan ustedes alguna necesidad específica, es a hacer el planteamiento en el sentido de cuál es el tipo de producto o cuál es el tipo de componente, necesidad que ustedes ven que debería de transitar hacia ese tratamiento arancelario. Efectivamente, no se trata de tener una cadena productiva en donde los insumos desincentiven la producción de vehículos eléctricos, sino por el contrario. Entonces, yo les agradecería si nos hicieran llegar exactamente el interés específico para nosotros poder plantearlo directamente, ya sea a través de la Subsecretaría de Industrias o si es una cuestión de negociaciones, pues a través de la Subsecretaría de Comercio Exterior. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por tu tiempo y por tus ideas compartidas con nosotros. Muchas gracias. Perfecto. Al contrario, gracias a ustedes por la invitación. Gracias. Igualmente, doctora, reiterar nada más desde nuestro lugar de Cámara de Comercio, también como nos los hizo saber el presidente de la Cámara de allá, pues como instituciones y organizaciones de apoyo al comercio entre los dos países, pues estamos a las órdenes. Cualquier
cosa que crean que nosotros podemos hacer desde las cámaras, pues estamos más que interesados en hacerlo. Así que muchísimas gracias a Jesús Flores, muchas gracias, doctora, y saludos a todos y gracias a todos los que nos acompañaron el día de hoy. Buen fin de semana.